A ver. Sí, de ese lado está bien. ¿Tu nombre? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Joel Oxiel, soy alumno de cuarto semestre y pues... Y pues, ok. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó en ti antes de entrar a conocer, o sea, la técnica, la materia de cine documental? ¿Qué sucedió? ¿Cómo eras antes? ¿Qué expectativas tenías? Y cuando terminas el semestre, o sea, ¿qué te llevaste? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te enriqueció? No sé, cuéntanos. Bueno, pues principalmente tenía como otra imagen en cuanto a lo que era documental. Tenía esa imagen que siempre me ponían en cuanto a los documentales comerciales. Cuando vi documental, pues sí me encontré con otra realidad, que es como que en el documental se da como esta mayor apertura a la exploración, ¿no? En cuanto a la realidad. Y pues cuando tomé documental, pues sí fue como una gran sorpresa, que no era como las expectativas que yo tenía desde un principio. Y pues sí, me encantó, me fui como encariñando en cuanto a la materia y en cuanto a la teoría y en cuanto a su técnica, ¿no? Entonces sí, siento que ahí se da como mayor expresión en cuanto a la vida de las personas, ¿no? Y la realidad, ¿no? Cómo poder tratarla, cómo poder contarla desde una forma más, no muy formal, pero sí como más aventurera, digamos, por ese lado. ¿Tú haces o desarrollas algún proyecto dentro de ese semestre? Sí. ¿Nos puedes contar de qué va tu proyecto? Bueno, pues ahora estoy desarrollando un cortometraje. El cortometraje es un romance de ciencia ficción. Es sobre un robot que está esperando a ser activado por su creador para poder encontrarse con la chica, ¿no? Con una chica que pues no había visto, ¿no? Y por medio de recuerdos pues empieza como a recordarla y empieza como esta unión cuando es activado. Ok, pero eso tiene que ver con cine documental. No, eso ya es ficción, ya es un corto ficción. ficción, sí. Regresando a cine documental, ¿desarrollaste algún proyecto Sí. dentro de la materia? Sí, Sobre él, cuéntanos. pues se llama Nostalgia Azul, es sobre el ciclo del agua, es como son los pasos dentro del ciclo del agua y cómo es su ruta una vez llega a la Tierra, contada desde una forma metafórica y poética y cómo es que el agua tiene contacto acuoso con la naturaleza, ¿no? Cómo es su contacto. Está hecho, pues, o sea, Sí, ya está hecho. ¿se sí. puede encontrar en algún lugar? Ahorita no, ahorita lo estoy como tratando de enviar como a distintos festivales. Ah, lo estás Ajá, festivaleando. sí. Ok, bien. ¿Qué dificultades tuviste de entender el lenguaje del cine documental? Porque exactamente, o sea, hay diferentes géneros, entonces entender el cine documental, me decías que es, bueno, yo lo entendí así como más honesto, Sí. es una visión más honesta de la historia que estás contando y de los personajes que estás contando. ¿Tú tuviste alguna dificultad para entender esa parte, esa visión del cine documental? Pues sí, porque se me hizo como muy compleja. Al principio pensé que era muy como fácil retratar como esa realidad, pero una vez que lo tomé, no, sí era como un poco compleja. Entonces ahí como que choqué con lo que yo tenía en mente, porque pues nunca pensé encontrarme con un documental. Entonces sí. ¿Por qué no estaba dentro de tus expectativas que la escuela te ofreciera un semestre de cine documental? ¿Qué sucedía? Bueno, al principio porque pues como siempre tenía esta imagen en cuanto a que escuela de cine iba a dar como nada más ficción. Oye. Entonces, pero pues no sabía que dentro de como esta lista estaba documental. Entonces, sí al principio me sentía así como de, es documental, puede ser, sinceramente puede ser como aburrido, pero no, me encontré con otra cosa. Entonces sí, me gustó mucho. Y ahorita pues sí pienso hacer como documental también. Ajá. ¿Qué le dirías a los espectadores? Porque estamos hablando de un prejuicio, que de entrada lo tenías tú, Sí. así de documental, aburrido. ¿Qué le dirías a los espectadores para invitarlos a ver documentales? Pues que plasman como otra realidad y otra cultura ajena a la que puedes tener, ¿no? Y así puedes como conocer otras realidades y de esa manera conocer conocer como otras culturas y otro tipo de realidad de otras personas. En cuanto a eso, pues también no es como exponer como cómo es que vive nada más, sino que detrás de eso lleva una historia, ¿no?
todo lleva una historia, entonces no es como exponer cómo se hace un producto, cómo es que se fabrica esto, sino que lleva como un arco también dramático de la historia y pues todo lo que complementa. Entonces también mi visión lo que tenía era como nada más exponer como cómo se hace esta pieza, ¿no? Esto es un documental de cómo se hace como un vaso. Entonces yo pensaba que era como ver el proceso de cómo se hace un vaso, pero no, va más allá, hay emociones, hay arcos dramáticos, es como si fuera también una historia en cuanto a una ficción, pero solamente retratada, pues ya lo más, como, más realista, ¿no? Ok. ¿Por qué decides estudiar cine? Pues principalmente desde muy chico, como la mayoría quería como sentía la necesidad de contar historias, ¿no? Entonces yo no sabía que existía una carrera que se llamaría, como se llama, cinematografía. Entonces sí había escuchado como ese concepto, pero nunca sabía qué era. Entonces cuando yo llegué como a último año de prepa, supe que hay algo que se llama cinematografía, ¿no? Entonces, y empecé a investigar qué era. Ya no sabía, no quería estudiar ni otra carrera. Entonces supe que era cinematografía y rápido me lancé por acá. Entonces sí, siempre como sentí esa necesidad de poder contar. Y había nada más, me gustaba mucho el poema. Entonces dentro de la poesía empecé a escribir y ahí como que sentí como ese amor al cine también. En media hora más. En Ciudad de México son las sirenas. Sí, no, continúa, por favor. Ajá, y pues eso, siempre necesité, siempre quise como contar historias, entonces por eso pues, llegué aquí. Y ya aquí pues empecé como a desarrollar cómo es que se cuenta una historia, cómo es que se desarrolla, qué lenguaje se puede utilizar para poder contarlo, ¿no? Entonces es como usar como lenguajes lineales, lenguajes abstractos, ¿no? Entonces sí, me gustó como es. Y también porque va desde tu propia experiencia, ¿no? Contar lo que tú viviste en tu propio contexto, ¿no? Entonces, dependiendo en qué contexto naciste, es lo que tú puedes contar también, ¿no? Entonces, sí. Me llama la atención que haces una analogía entre la poesía y el cine. ¿Por qué? Bueno, siempre he sido como, hablando como muy poético en cuanto a ver las cosas, siendo que de ese lado se apega más mi amor por las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, respecto al cine, es como contar una historia en cuanto a no una forma lineal, sino una forma como más poética y volverla como un poco abstracta. Entonces ahí es donde más me encariño, ¿no? Y siento que la poesía también llega a las personas, ¿no? Y llega más. Entonces en cuanto a lo audiovisual, por medio del sonido, por medio de las imágenes, pueden construir algo poético. Y entonces siento que con eso puedes como recitarles algo a las personas. Entonces, sí. O sea, la poesía a mí evidentemente me gustan las letras. La poesía no necesitas entenderla, con que la sientas, Sí, sí, con sí. que te transmita una emoción es Sí. suficiente. Okay. Ajá, entonces es como nada más sentirlo. Entonces ver algo audiovisual que sí te cuenta algo quizás lineal, pero que a la vez estés sintiendo cada cosa que te está mostrando, ¿no? Por medio del sonido, por medio de la imagen y también como poder alterar el sonido y la imagen, ¿no? Okay. Entonces como poder alterar esas cosas como que nosotros estamos acostumbrados a ver como una historia lineal, ¿no? Así que ya sé cuáles son estos encuadres, ya sé cómo es la narrativa general, pero pues si tú la alteras, puedes generar otra emoción, ¿no? Otra emoción que no está dentro de pues esta formación cinematográfica que siempre también nos han enseñado, pero también como tú puedes formar tu propio lenguaje. Obviamente tú desde un principio te enseñan como estos métodos de cómo pues hacer cine, ¿no? Pero tú puedes también formar tus propios métodos una vez que ya obviamente tenga las bases, ¿no? No como ir sin justificar, sino que también tener las bases y ir a alterar cualquier cosa. Okay. ¿Es caro estudiar cine? Sí. Sí. Sí, ¿Por sí. qué? O sea, ¿en qué estriba lo caro? Pues caro en cuanto a el equipo técnico que se necesita, caro en cuanto a digamos como no es que exacto, los aprendizajes, ¿no? Todo lo que te dan, pues todo involucra como un material, entonces caro en cuanto a todos los materiales que te están pidiendo, porque tú puedes hacer cine con cualquier cosa, pero siempre hay algo detrás, ¿no? Que es la preproducción. Entonces toda la preproducción es todo lo que pues tú vas obteniendo para poder llegar como a hacer tu película. Entonces todo eso involucra dinero.
actores, equipo, locaciones, ¿no? Todo eso, presupuestos, entonces todo eso. Ok. En estos momentos justo de creación que hablas de la preproducción, la realización, la postproducción, de lo que has explorado evidentemente y dentro de ese contexto de cine documental, ¿en dónde te ves tú? En cuanto ¿Qué te los gusta áreas, ya, me gusta mucho el guión y el de dirección. Okay. Sí. Ahorita obviamente estoy como abierto a todo, pero lo que tengo muy pegado ahorita es el guión y dirección. Quizás un poco la edición también, porque pues ahí siento que se forma también el lenguaje. Son como, Menuda tarea la edición, sí, ¿no? porque pues siempre empezó como que son 3 escrituras, ¿no? Desde el guión, es otra escritura la producción, y ya tu escritura final sería la postproducción, en donde ya que se genera el lenguaje que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, Okay. sí, esos 3 elementos siento que, al menos por lo que he llevado por mi propia experiencia, son como necesarios para Okay. generar. Por último, ¿qué le recomendarías a las personas que nos leen y tienen como que esa cosquilla de estudiar cinematografía? Pues que hagan lo que les apasione, o sea, que si quieren estudiar cine, que estén abiertos a todo tipo de aprendizaje, a todo tipo de crítica, porque pues el cine siempre es como llegar y hacer las cosas, pero pues siempre va a haber mucha crítica alrededor de eso, porque pues de eso también uno se está exponiendo, uno se está como desnudando ante las personas. Entonces contar una historia, si es que lo que quieren hacer es contar una historia y ser directores, pues es como desnudarse ante el mundo y aceptar como la crítica. Entonces también es como ser fuertes en ese lado, estar abiertos en cuanto al aprendizaje, y pues y una vez tengas como esos recursos, pues ya tú puedes como generar y como lo que había dicho, tu lenguaje, explorar más, ¿no? Pero principalmente estar abierto al aprendizaje. Okay. ¿Qué edad tienes? 20. 20 años, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.